El líder opositor venezolano Juan Guaidó se reunirá en Colombia con el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo en una conferencia regional sobre las formas de combatir el terrorismo. Se trata de la segunda vez que sale del país caribeño a pesar de la prohibición dictada por el Tribunal Supremo. Además, Guaidó planea visitar Estados Unidos y Europa, según informaron fuentes cercanas al gobierno colombiano. De momento, el opositor ya se reunió en Bogotá con Iván Duque, que le recibió en calidad de presidente legítimo de Venezuela. Desde Caracas, la vicepresidenta ejecutiva pidió a Donald Trump que no se deje engañar por los intermediarios de Guaidó, a los que tachó de criminales coordinados por el diputado. Por su parte, Nicolás Maduro afirmó en una entrevista que está abierto al diálogo con Washington. Aseguró que una mesa de negociaciones sería una situación beneficiosa para ambas naciones, mientras que una postura intervencionista como la de Guaidó conllevaría grandes pérdidas para todas las partes. La tercera conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo se instaló en Bogotá, la capital colombiana. Participan delegados de más de 25 países, además del secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. El respaldo del madurismo a la presencia de la guerrilla colombiana ELN y disidentes de las FARC en territorio venezolano, así como los presuntos vínculos y el apoyo del régimen al grupo terrorista Hezbollah, han sido temas claves en este encuentro. El presidente de Colombia, Iván Duque, solicitó activar todos los mecanismos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para evitar que cualquier Estado promueva, albergue, patrocine o facilite actividades terroristas en su territorio. El principal propósito de este viaje es construir un buen trabajo contra el terrorismo en el hemisferio, como hicimos en Buenos Aires en julio pasado, con esta cumbre ministerial. Condenemos, censuremos, sancionemos y tomemos las acciones necesarias cuando veamos estados patrocinando, protegiendo o permitiendo que en su territorio se adelanten actividades terroristas. Creo que en esta conversación que tuvimos esta mañana pudimos compartir preocupaciones del apoyo que la tiranía y la dictadura de Nicolás Maduro le da a grupos terroristas en su territorio. De lo que es la vinculación de Maduro con grupos radicales y terroristas, no solamente el peligro del ELN, el peligro de los ex-FARC, el peligro del crimen organizado, que es el narcoterrorismo, que está siempre pegado a terrorismo y narcotráfico, sino también las vinculaciones financieras y los tentáculos que existen con muchos grupos radicales y terroristas, entre ellos el Hezbollah. Hoy le preguntamos a nuestros televidentes, ¿se debe catalogar al régimen de Nicolás Maduro como patrocinador del terrorismo en la región? Saludo a nuestros invitados de hoy y los invito a responder brevemente esta pregunta para abrir el debate. Don Guillermo Pacheco, analista en seguridad y defensa, a esta hora con nosotros. Bienvenido. Jason, buenas tardes. Qué gusto estar contigo y con los televidentes en toda la región. Mil gracias. Quiero hacerle primero a usted la pregunta. ¿Venezuela, o más bien el régimen de Maduro, cree usted que debería ser considerado patrocinador del terrorismo? Mira, a primera instancia yo te dijera que sí. Definitivamente no deja de ser un patrocinador del terrorismo. Hay muchas evidencias, incluso en estas últimas manifestaciones que han habido en los países donde hay mucha presencia venezolana y obviamente dentro de Venezuela mucha presencia cubana e iraní. Evo Morales se ha mostrado confiado en que el MAS gane las elecciones del próximo 3 de mayo en Bolivia. Pronunció estas palabras tras anunciar que Luis Arce Catacora y David Choquehuanca encabezarán la candidatura de su formación para los comicios generales. Optarán a los cargos del presidente y vicepresidente respectivamente. Según el mandatario dimitido, se trata de una fórmula que aúna a la ciudad y al campo para llevar a cabo el proceso de cambio. Es una combinación entre el conocimiento científico, económico, con el conocimiento originario también científico, para avanzar con nuestro proceso. Esta combinación entre compañeros de la ciudad y con los compañeros del campo para continuar con nuestro proceso de cambio. Y lamentablemente el golpe, la dictadura con semejante persecución después de la represión, poco nos asustaron
Pero ahora nuevamente estamos fuertes, más fuertes que antes. Los candidatos del MAS ya desempeñaron diversos cargos políticos, incluso en los ministerios bolivianos. A Luis Arce Catacora además se le atribuye el milagro económico del país. El líder del movimiento Tercer Sistema, Félix Pazzi, ya adelantó que podría retirarse una vez elegido Choquehuanca como candidato para no dispersar el voto. Y por su parte, la presidenta autoproclamada, Janine Áñez, ya llamó a las fuerzas opositoras a evitar esta situación. También aspira a la presidencia el principal rival de Morales en los comicios de octubre pasado, Carlos Mesa. El opositor y considerado promotor del golpe de Estado en Bolivia tiene como número 2 a Gustavo Pedraza. Otro par de aspirantes ya es conocido por un escándalo con filtraciones de audio. En diciembre pasado se difundió una grabación en la que presuntamente se escuchaba a Pumari pedir a Camacho $250,000 a cambio de aceptar ser candidato a la vicepresidencia. Pese a las disputas, los líderes cívicos acabaron llegando a un acuerdo. Mientras tanto, aún quedan 2 candidatos presidenciales que todavía no presentaron a sus posibles vicepresidentes. Se trata de Chuyun Chun, médico y pastor cristiano, y Jorge Tuto Quiroga, expresidente del país. Rusia insiste en que Estados Unidos y sus aliados bombardearon Siria una semana después del supuesto ataque químico en el 2018 sin evidencias verificadas. Además, acusa a la OPAC de falsificar su informe. Estas declaraciones se produjeron durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. A su vez, el representante sirio expresó que los países occidentales politizan esta investigación. Nicolás Sánchez O'Donovan amplía el tema. La misión de Rusia ante las Naciones Unidas ha organizado una reunión para aclarar lo sucedido o intentar aclarar lo sucedido en la ciudad siria de Douma. Recordemos que fue el 7 de abril de 2018 cuando gran parte de la comunidad internacional culpó al gobierno sirio de atacar esa localidad con armas químicas, más concretamente con bombas de cloro. Esas acusaciones llevaron a una represalia prácticamente inmediata por parte de Estados Unidos y de sus aliados Francia y el Reino Unido contra el gobierno sirio. Concretamente, esas fuerzas aliadas atacaron con misiles objetivos de las fuerzas sirias y el ataque de la coalición llegaba, como decíamos, prácticamente de inmediato, solo una semana después, el 14 de abril de ese año 2018. Y para Alexander Shulgin, que es el enviado ruso ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, este ataque no estaba basado en pruebas fehacientes, sino en pruebas fabricadas, y además fue pues un ataque que se llevó a cabo de manera precipitada. Lo escuchamos. El punto de partida de toda esta historia fue un vídeo filmado otra vez por los cascos blancos sobre la primera ayuda médica a las víctimas de envenenamiento químico en Douma. Este vídeo se mostraba incesantemente en todos los canales occidentales más importantes, perturbando la opinión internacional pública con crímenes escalofriantes del régimen sirio, según la terminología occidental. Inmersos en un enfado justificado, Estados Unidos, Reino Unido y Francia, sin esperar la debida investigación de la OPAC, en la noche del 13 al 14 de abril del 2018, bombardearon la República Árabe Siria a modo de venganza. Ahí escuchábamos a Shulgin hablar de un ataque que no esperó a los resultados finales. Además, aseguró que para atacar a Siria, Estados Unidos y sus aliados primero prepararon a la opinión pública mundial con esos vídeos de los que hablaba, esos famosos vídeos de los cascos blancos, unos vídeos de dudosa procedencia en el que aparecían supuestamente víctimas de esos ataques químicos, pero que cuando se desplazaron al lugar de los hechos, los soldados rusos, siempre según el representante de Rusia, obtuvieron testimonios que contradecían la versión de Occidente. Shulgin proseguía asegurando que estas pruebas fueron trasladadas después a la OPAC, pero que en el informe final de este organismo, que por cierto se presentó casi un año después, el 1 de marzo de 2019, solo se reflejaba la versión de Occidente. El diplomático tachó de opaco, de oscuro el informe, y aseguró también que la OPAC ha quedado manchada y que a partir de ahora hay que trabajar para normalizarla y restaurar la confianza en esa organización. Una de las
contradicciones, apunta la delegación rusa, es que la fuerza siria no sobrevuela zonas habitadas a baja altura. Además, aseguran que el cilindro de cloro no resultó dañado, por lo que eso no concuerda con un lanzamiento desde un helicóptero o desde un avión, sino más bien desde un dispositivo terrestre, y esto, como decíamos, entra en clara contradicción con la versión que culpa al ejército sirio. Los expertos rusos continuaron relatando que entrevistaron a varias personas, siempre mostrando fotos, nombres y apellidos de estos testigos, entre ellos personas que estuvieron todo ese día 7 de abril del 2018 en el lugar del presunto ataque y aseguraron que no les pasó nada. Además, entrevistaron a residentes de los edificios donde supuestamente murieron personas debido al cloro, y esos residentes aseguraron que no sintieron nada, y más trágicamente aún, ¿no? O más graves acusaciones, diciendo que trajeron cadáveres a la zona para falsificar ese ataque químico. En esta sesión en las Naciones Unidas se han relatado estas entrevistas, como decimos, con nombres, apellidos y fotografías de estos testigos. Por su parte, el representante sirio, Bashar Jafari, aseguró que es una clara prueba de que el informe de la OPAC es partidista, pues que los países que atacaron precisamente a su país, a Siria, ahora defienden ese informe. Lo escuchamos. Fue un llamativo rechazo a la petición de Siria y de la Federación de Rusia de convocar una audiencia cerrada para que el equipo de la misión de investigación respondiera a todas las preguntas sobre el reporte de Duma. Y no hace falta mencionar que quienes cometieron una agresión brutal en territorio sirio el 14 de abril utilizando el supuesto incidente en Duma como pretexto fueron los mismos países que defendieron este informe incluso antes de que la OPAC investigara el supuesto incidente. El gobierno sirio está asombrado y preocupado por la irresponsabilidad demostrada por la alta representante, que debería haber exigido que la OPAC tomara en consideración la información filtrada. Ahí escuchábamos a Jafari, pero una versión muy diferente es la que ha presentado la representante estadounidense, asegurando que esta reunión es solo un intento burdo por parte de Rusia de desacreditar a la OPAC y además de adelantar su propia agenda en Siria. La representante norteamericana reafirmó la postura de su país, que recordemos acusa al gobierno de Damasco no solo de ese ataque de Douma del 7 de abril del 2018, sino de otros ataques en el país con armas químicas. En la misma línea se mostraban los representantes, por ejemplo, de Francia, versiones prácticamente opuestas a las presentadas por Rusia y también, recordémoslo, por la propia Siria. Por lo tanto, esa reunión en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, que de momento intenta arrojar luz sobre lo sucedido esos días del 2018 en Siria, pero que también está evidenciando, como era de esperar, ¿no?, una clara contradicción entre las posturas de ambos bloques. Bienvenidos a nuestro canal, información 24 horas sobre Venezuela. Recuerda comentar nuestras publicaciones, darle like y activar las notificaciones para que estés siempre informado de lo que sucede en Venezuela. Vamos a hablar en esta oportunidad sobre todo lo que está haciendo Maduro para tapar su dictadura ante la visita de Michelle Bachelet. Con 733 presos políticos, casi todos sin juicios, enfermos y aislados, 23.000 muertes violentas, de las que 7.523 fueron ejecutadas por fuerzas de seguridad, 35 parlamentarios perseguidos, 3.820 denuncias en la Fiscalía por violación a derechos humanos, de las que solo 22 fueron resueltas, y una crisis general visible en las calles, en lo alimentario, salud y servicios públicos, no le será fácil a Nicolás Maduro presentar un rostro de país democrático, agradable y súper feliz. Fue la usurpadora Cancillería venezolana la que anunció la visita de Bachelet al país, y en un comunicado señaló que sería para constatar los amplios e históricos esfuerzos del gobierno para promover y garantizar los derechos del pueblo venezolano. Claro, para comenzar, era bueno recibirla con bombos y platillos, grabar a los presos del SEBIN siendo tratados como gente y toda clase de halagos y artilugios jalamecate para tan importante visitante, sin contar con salidas por puertas traseras para evitar que vea las manifestaciones para llamar su atención. Y es que el anuncio de la visita generó posiciones encontradas entre quienes alabaron la decisión del viaje y quienes advierten que el régimen controlará los recorridos de Bachelet para evitar que pueda corroborar la crisis del sistema de salud,
y las precarias condiciones de las cárceles, donde en los últimos 3 años han fallecido 155 reclusos durante motines, sin contar la muerte de los presos políticos. Apresuradamente, el gobierno de Nicolás Maduro ha comenzado a realizar algunas acciones para intentar suavizar su imagen, dada la fuerte represión que se ha implementado o implantado contra la disidencia, para lo cual es necesario un refrescamiento externo para simular los estragos de sus acciones que han sacado del juego político a 35 parlamentarios, encarcelados a 733 personas entre políticos, activistas y militares acusados de rebelión y traición a la patria. Bachelet envió a inicios de marzo un equipo técnico que durante casi 2 semanas estuvo en Caracas y 2 ciudades del interior para evaluar la situación de los derechos humanos y las condiciones para la visita de la alta comisionada. En esa oportunidad, y a pesar de que la dictadura quiso disfrazar la realidad del país suramericano, Bachelet comprobó la violación a los derechos humanos a manos del régimen y por primera vez habló con contundencia desde la Organización de Naciones Unidas. Pese a la afinidad ideológica que mantuvo cercana a esta líder del continente con el fallecido Hugo Chávez, a partir del ascenso de Maduro al poder, la dirigente chilena ha tomado cierta distancia del socialismo madurista, especialmente tras el derrumbe económico del país y las reiteradas violaciones a los derechos humanos denunciadas internacionalmente. Pero en sus funciones en este alto cargo no está sola. Sus decisiones no son individuales, sino que están regidas y evaluadas por un equipo profesional especializado que se toma la tarea de sustanciar los casos de los que se ocupan internacionalmente. Es así que esta visita de Bachelet estuvo precedida por un equipo de expertos que el pasado mes de marzo tuvo la oportunidad de indagar con todos los sectores involucrados la situación que padece el país bajo el régimen de Maduro. De hecho, hubo hasta altercados, peleas, trifulcas durante la visita de estos comisionados por Bachelet, precisamente tratando de desenmascarar la dictadura. De manera que con documentos en mano, la alta comisionada se reunirá con Maduro y otros jerarcas del Ejecutivo Nacional, precedida de informes que describen con precisión que el gobierno se ha negado a reconocer. En sus carpetas, Bachelet cuenta con un material que sustancia el asesinato de 242 personas por parte de organismos de fuerzas especiales, FAES, entre 2018 y lo que va de 2019. Esto incluye todos los ajusticiamientos que se han hecho en barrios, principalmente de la ciudad de Caracas y del oriente del país, sin explicación, la mayoría jóvenes menores de 16 años, y cuentan con los datos ofrecidos por el Observatorio Venezolano de la Violencia, que reportó que durante el año 2018 se registraron 23.047 homicidios en el país, a una tasa de 81 muertes violentas cada 100.000 habitantes, siendo una de las más violentas del mundo. Pero lo más grave es que de ese total de homicidios, 7.523 fueron ejecutados por los cuerpos policiales y militares del país. Registran sus informes también las fuertes restricciones a la libertad de información guiadas por la Ley del Odio, aprobada en noviembre de 2017, mediante la cual se ha imputado a periodistas, dirigentes de oposición y hasta a usuarios de las redes sociales por expresarse, así como cierres, demandas y bloqueo de medios. Tiene en sus manos informes completos sobre el deterioro del sistema de salud en Venezuela, con las cifras de mortalidad infantil y la propagación de enfermedades infecciosas que habían estado bajo control en tiempos anteriores. Igualmente ha registrado la deserción escolar producto de la crisis económica y el colapso de los servicios públicos, hasta niveles privados, cuando ahorita, por falta del combustible, no se puede llevar a los niños al colegio. Todo ese escenario se manifiesta en la emigración masiva de venezolanos que en el informe de la ONU pasan de los 3 millones de personas que han huido de Venezuela en busca de condiciones mínimas de vida, y muchos de las cuales partieron con sus hijos a cuestas en precarias condiciones económicas y de salud. De allí que una de las tareas fundamentales de la ONU es procurar una solución política con medidas definidas para mejorar una amplia gama de problemas urgentes de derechos humanos, tal como concluye el informe en sus manos. La visita de Michelle Bachelet se agrega a la presión internacional que se hace en varios escenarios, como los de la Unión Europea, que piden elecciones libres, serán posibles, al grupo de países que se reúne en Suecia para buscar una salida política en Venezuela, y a los diálogos iniciados en Noruega entre factores del chavismo y oposición, que ya sabemos en qué terminó eso. Dado todos estos datos de esta información que compartimos con ustedes, ¿creen ustedes que Maduro engaña a Michelle Bachelet? ¿Michelle Bachelet le creerá a Maduro?
Al final de esta historia veremos dónde concluyó y quién ganó. ¿Ganó el peso de conciencia de Bachelet y su buen juicio? ¿O ganó sus nexos con el fallecido Hugo Chávez Frías? Esta historia continuará. Buen día para todos. Bienvenidos a nuestro canal en YouTube de información de 24 horas sobre noticias de Venezuela. Recuerda comentar, compartir y darle like a nuestras publicaciones. Vamos a comentarles sobre la nota que explica la reunión del expreso político y diputado a la Asamblea Nacional Gilbert Caro, quien logró sostener una breve conversación con la alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien en horas de la tarde de este jueves 20 de junio visitó la Universidad Metropolitana UNIMED. El pasado lunes 17 de junio, Caro fue liberado, luego de que fuera detenido el pasado 26 de abril por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN. Su liberación respondería a una de las exigencias de la alta comisionada, según versiones de varios medios de comunicación. También el diputado le pidió a Michelle Bachelet visitar a detenidos en la sede del SEBIN, que como saben, todo fue maquillado, ensayado y premeditado. No hay nada más grave que tener una boleta de excarcelación y estar privado de libertad, señaló el diputado Gilbert Caro este jueves, tras invitar a Michelle Bachelet a visitar los hospitales y demás instituciones del Estado, como es el caso del Hospital JM de Los Ríos y el SEBIN. En este mencionado hospital es increíble la cantidad de niños que han fallecido por falta de medicamentos, incluso con testimonios que revelan que la directora de este centro asistencial los tiene bajo llave. Y el SEBIN, ya sabemos, la cantidad de torturas, de muertos y de presos políticos a los que se les niega una atención médica. El parlamentario se sumó a la lista de venezolanos que exclaman a la alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos visitar la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN y entrevistarse con los presos políticos que se encuentran ahí recluidos, cosa que sabemos no sucederá. Ahí podrá constatar de primera mano los crímenes de lesa humanidad a los que son sometidos los reclusos del centro penitenciario, aseguró Gilbert Caro. Pero Nicolás Maduro, ni tonto que fuera. De la misma manera, Caro solicitará a la expresidenta chilena que se reúna con los medios de comunicación, quienes están siendo acosados por el régimen totalitario de Maduro. El diputado Gilbert Caro censuró que los tribunales del Estado Carabobo, donde se presentó el jueves también para conocer de su causa, no conocían cuándo fui liberado ni cuándo fui aprehendido. También dijo: estamos en Narnia, todo se hace al revés, dijo al ser abordado por un grupo de periodistas, quien recordó que tiene pocas horas de haber sido liberado. Estas declaraciones obviamente cuando fue liberado el pasado lunes, luego de haber permanecido 53 días detenido en el SEBIN. Caro se incorporó a la plenaria de la Asamblea Nacional este martes y anunció que pronto participará en una gira por todo el país en apoyo al presidente encargado Juan Guaidó. Las 3 veces que ha estado en prisión no han mellado la espiritualidad de Caro, quien sigue manifestando y manteniendo su filosofía de no odiar y perdonar, a pesar de los duros momentos que le privaron hasta de lo más preciado, que es no poder ver a su familia. En consecuencia, aseguró que no odia y que perdona a su verduga, Iris Varela. También mencionó que trabajan para desmentir esa vulgar patraña en contra del presidente del Parlamento de lo ocurrido en Cúcuta, y en lo que fui nombrado entre los que estaban allá mientras estuve 53 días aislado, que ni siquiera una llamada telefónica me dieron. El parlamentario afirmó que a pesar de lo que tuvieron 11 días, que lo tuvieron 11 días esposado y 30 días incomunicado en una celda de 1 metro sin poder bañarse, se mantiene firme y enfocado en la ruta establecida por la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, que establece el cese de la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres. El diputado Gilbert Caro también recomendó a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que vaya a los barrios, que se llegue a Petare, que es un reconocido barrio de la ciudad de Caracas, donde hay mucha pobreza, donde hay mucha delincuencia, y que se dé un paseíto por las calles para que vea la verdadera realidad venezolana. Recuerda comentar nuestras informaciones y publicaciones para todos ustedes, darle like, suscribirte y activar las notificaciones para que estés siempre informado de todo lo que sucede en Venezuela.